¿Es lícito y razonable rendir honores con un homenaje a motociclistas caídos en un accidente que involucra excesos de velocidad, como lo ocurrido la semana pasada en la autopista México-Cuernavaca? Antes de entrar en materia para intentar responder esta pregunta, pues vamos a hablar un poquito de los antecedentes del caso, de hablar un poco del contexto, para que se sepa de qué estamos hablando. Como la mayoría estamos enterados, la semana pasada en la autopista México-Cuernavaca hubo una serie de accidentes que involucraron a motociclistas que chocaron contra algunos automóviles y algunos trailers, en donde resultaron heridos algunas personas, pero particularmente resultaron muertos seis motociclistas, incluyendo me parece que dos mujeres. Una de ellas era conductora. Y bueno, este accidente pues fue muy sonado. Estuvieron circulando en redes sociales varios videos donde se muestra cómo se accidentan, aunque todavía no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que provocó el accidente. Por ahí hubo las declaraciones de algunos de los motociclistas que dijo que iban a 250 kilómetros por hora. Esto pues ha provocado una fuerte indignación en mucha gente que se ha enterado de la noticia y se aúna pues a la fama que tienen en realidad los motociclistas en particular en esa autopista que va rumbo a Tres Marías, que es un lugar de confluencia de los motociclistas todos los fines de semana, en donde van a cotorrear, a divertirse, a tomar, a comer. Y bueno, pues es muy común que haya accidentes en esa autopista, es muy común que haya acelerones, que haya motociclistas a excesos de velocidad. Son muy comunes los accidentes, incluso dicen que hay frecuentemente gente o motociclistas que se van a los barrancos por los excesos de velocidad a los que manejan. Y pues en ese sentido fueron las cosas este pasado fin de semana, solo que en esta ocasión pues hubo, me parece que fueron tres accidentes, creo que estuvieron relacionados los tres, y pues hubo varios fallecidos. A esta noticia, a este accidente, pues se le dio bastante cobertura. Todos los medios nacionales y seguramente varios internacionales también le dieron cobertura al accidente. Y pues en las redes sociales circularon muchísimas fotografías y muchísimas videos. Bueno, los que hubo, pero circularon muchísimo. Entonces, pues todo el mundo está enterado de ello. Y a razón de ello, a media semana empezó a circular una convocatoria que hicieron un club de moteros, de motociclistas, para hacer una rodada el día de hoy, que ya se realizó, una rodada en honor y homenaje a las víctimas caídas en este accidente. A los caídos le llaman ellos, que son los accidentes, los caídos fatales, ¿no? Los que fallecieron. Y pues se realizó esta convocatoria, se hizo finalmente la rodada, pero así como el accidente mismo generó mucha indignación por el coraje que la gente tiene hacia los motociclistas en particular cuando son imprudentes, son prepotentes, van a exceso de velocidad, son agresivos. Mucha gente les toma cierto resentimiento, algunas veces con razón y otras veces sin razón, porque hay veces que hay automovilistas que son peores. Pero pues se realizó la rodada y decía, como hubo mucha indignación por el accidente en sí mismo, pues resulta que con la convocatoria para la rodada surgió una nueva indignación. Mucha gente opinando en redes sociales que cómo es posible que se les rinda homenaje, que se les rindan honores a estas personas que consideran irresponsables, que consideran prepotentes, que seguramente se merecían morir, pero aparte de morir, pues desgraciadamente se llevan a víctimas inocentes en consecuencia de sus malas acciones. Y pues hubo muchas opiniones en contra de esta rodada, incluso de personajes y periodistas que yo considero respetables. Hubo opiniones para descalificar o cuestionar, mejor dicho, criticar esta, este homenaje que se propuso y que ya se realizó.
El argumento principal, pues la gente dice que cómo es posible que se haga honores y homenajes a estas personas como si fueran héroes, como si fueran personas dignas de reconocimiento, cuando en realidad lo que están haciendo pues es siendo irresponsables en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, aseguran algunos, cometiendo actos criminales, porque finalmente un accidente en motociclista pues suele traer víctimas, y algunas veces esas víctimas son víctimas fatales, de gente completamente inocente que simplemente pasaba por ahí. Cuando chocan contra algún carro, pues el pobre automovilista, si trae a su familia, a lo mejor ahí mueren varios a consecuencia de las acciones de este motociclista. O puede ser que atropellen a alguien por ahí, cuando se vuelca la motocicleta, termina rebotando por todos lados, y puede haber algún transeúnte, algún peatón también que sufra algún golpe, y puede ser hasta fatal, ¿no? Entonces, estas conductas para algunos son conductas criminales, porque pues estamos hablando de vehículos que tienen muchísima potencia y que son finalmente vehículos de 200, 300, 400 kilogramos, que pues fácilmente matan no solamente al conductor, al motociclista, sino a otras personas. Entonces se cuestiona que cómo es posible que se les haga un homenaje siendo como son, o como juzgan que son, criminales, ¿no? En vez de ser héroes. Y vaya, esta indignación, pues yo creo que nos debe de llevar a todos a hacer una reflexión, a toda la sociedad, pero en particular a los motociclistas. Yo he sido motociclista, entonces más o menos sé de qué trata todo, y debería llevarnos a la reflexión sobre la forma en la que conducimos la motocicleta, sobre la velocidad a la que conducimos, sobre las precauciones que tomamos, sobre la demás gente, las demás personas que pues son parte de la comunidad en donde como motociclistas nos movemos. Hay peatones, hay automovilistas, hay otros motociclistas, mucha gente que podría resultar afectada de un accidente provocado por conducir de una forma inadecuada, ¿verdad? Entonces, pues esto es muy importante que lo llevemos a la reflexión cada uno, pero también podríamos cuestionarnos si realmente es justo y legítimo, ya no el hecho de que se les hagan honores o se les hagan homenajes, sino también si es justo y legítimo que censuremos, que estigmaticemos, que cuestionemos con severidad a los motociclistas, ¿verdad? Porque finalmente estas críticas normalmente se dirigen contra todos los motociclistas. No puede uno señalar a uno en particular y decir fulanito de tal es un irresponsable, fulanito de tal maneja muy rápido y provocó un accidente. Es muy difícil particularizar, pero así como es difícil particularizar, deberíamos preguntarnos si es legítimo generalizar, si es válido generalizar. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta ocasión pues es si es lícito y razonable honrar con un homenaje a los motociclistas que sufren accidentes y que podría ser causados por el exceso de velocidad. Entonces vayamos a la reflexión un poquito más teórica, no nada más quedémonos en los juicios fáciles, y preguntémonos, por ejemplo, ¿qué significa esto de rendir honores o rendir un homenaje a alguien? Para empezar, pues tendríamos que preguntarnos qué significa la palabra honor, que es de donde todo lo demás se deriva. El honor, si lo revisamos en el diccionario, dice que es, a ver, ¿dónde está? El honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. También es gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, lo cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se le granjea. Esto quiere decir que el honor pues implica un mérito, ¿no? Implica el haber realizado cosas buenas, cosas dignas, cosas que merecen un reconocimiento. Y esto es el honor. Ahora, un homenaje es un acto o una serie de actos que se celebran en honor de alguien o de algo, ¿verdad? Entonces,
Ahí tenemos los antecedentes semánticos. ¿Qué significa honor y qué significa homenaje? Pues ya con estos significados podríamos preguntarnos a quiénes se les suelen rendir tradicionalmente honores u homenajes, para ver si es lícito, si es razonable rendirle homenaje y honores a estos motociclistas. Normalmente se le rinde honores en primer lugar a los héroes, en segundo lugar a los mártires, en tercer lugar a benefactores de la sociedad o de una comunidad o de un grupo humano, y gente muy querida, gente que es muy querida también se gana el reconocimiento de las personas y que en un determinado momento post-mortem o incluso en vida se les rindan homenajes, se les rindan honores a gente destacada en sus disciplinas que hacen una aportación a la sociedad, como por ejemplo importantes académicos, importantes científicos, que con sus trabajos de investigación y sus desarrollos científicos y tecnológicos hacen una aportación muy importante a la sociedad. Entonces, todas estas personas merecen honores, se ganan los honores. Y pues claramente podemos ver que los motociclistas no entran en ninguna de estas categorías, porque no son ni héroes, a menos de que alguno en particular por ahí sea un héroe anónimo o un héroe desconocido, pero en general cuando hablamos de un motociclista y de uno que sufrió un accidente no sabemos si realizó actos heroicos en su vida, aunque quizás su círculo cercano lo sepa. Pero partamos de la idea de que no son héroes y tampoco son mártires. Por ejemplo, vamos a ver qué nos dice el diccionario sobre un héroe. Un héroe es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble, o una persona ilustre y famosa por sus hazañas y virtudes. Un héroe pues es alguien que hace un esfuerzo muy grande, hace acciones fuera de la norma, extraordinarias, en beneficio de una sociedad, de una comunidad. Un mártir, por otro lado, es una persona que padece muerte en defensa de su religión, o una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Los mártires normalmente pues son personas que son muy buenos, que son muy entregados, que son muy abnegados, y por ese hecho, por ser buenos, por ser justos, por ser abnegados, llegan a padecer persecución, tortura, sufrimiento y muerte. Eso es un mártir. Los motociclistas pues no son ni héroes ni mártires, al menos no en general. Alguno podrá ser que sí. Pero pues no nada más se le rinde honor a los héroes, a los mártires, también se le rinde a personas que son benefactoras de una comunidad o de la sociedad y que llegan a ser gente muy querida. Aquí hay algunos casos muy interesantes de gente que puede llegar a ser mala para el Estado, mala para las leyes, gente que es transgresora de la ley, que sin embargo beneficia a su comunidad, apoya, a lo mejor si tiene mucho dinero, apoya a las obras públicas, apoya a la iglesia del pueblo, apoya a la sociedad con caridad, y de esa manera se pueden llegar a ganar el cariño de la gente y el reconocimiento, y por lo cual cuando fallecen o en algún momento, incluso antes de morir, les pueden llegar a rendir honores u homenajes. No quiero hacer apología del crimen o del delito porque no es esa la intención, y la verdad es que a mí personalmente me parece muy lamentable que la gente fomente la cultura por ejemplo en este caso del la narcocultura, en donde los grandes capos del crimen pues también llegan a ser gente muy querida en sus pueblos, a los cuales benefician, ¿no? Y que esta gente pues los quiere, los aprecia, sin cuestionarse más allá, sin preguntarse de dónde han obtenido su fortuna, sin preguntarse o sin importarles cuánta gente tuvo que morir inocente para que ellos tuvieran esa fortuna con la cual construyeron la capilla del pueblo o le dieron despensas a X o Y personas. No quiero meterme en esas honduras, pero quiero desmarcarme de esta interpretación porque no va por ahí. Sin embargo, tradicionalmente ocurre, esto es algo que ocurre, la gente suele rendirle honores y homenajes
a las personas que considera muy queridas o que las considera sus benefactores por alguna situación. En el caso de los motociclistas no estamos seguros tampoco si son gente benefactora o gente muy querida por una comunidad importante, aunque varios clubes de moteros suelen realizar campañas o rodadas de caridad, en donde llevan juguetes a los niños de escasos recursos, llevan víveres o ropa a asilos, hospicios, etcétera, ¿no? Es frecuente, y entre los motociclistas hay gente buena, gente mala, hay gente que se vive por la ley, gente que transgrede la ley, pero que llegan a ganarse un cariño o un respeto por eso. Sin embargo, no vamos a generalizar, tampoco vamos a decir que todos los motociclistas son generosos y por lo tanto merecen todos un reconocimiento o un homenaje. Pero hay otro grupo de personas que también suele ganarse un honor o un homenaje, y que ese lo hemos vivido mucho recientemente, sobre todo ahora que las redes sociales pues han generado, la globalización ha generado que la información se difunda muy importantemente por todos lados, y tiene que ver con lo que son las víctimas de fallecimiento siendo inocentes, como son las personas que fallecen en un terremoto, las personas que fallecen en un atentado terrorista, las personas que fallecen en un momento de locura de algún estudiante en el que saca su AK-47 y masacra a sus compañeros del salón de clases, y gente que padeció quizás una gran tragedia, ¿no? Y cuando hablamos de mucha gente, es cuando se suele invocar un homenaje o rendírseles honores. Cuando es mucha gente, porque gente que fallece siendo inocente, pues hay mucha todo el tiempo, pero sobre todo cuando ocurre en un solo evento, ocurren muchas muertes, pues suele ocurrir que se les rindan homenajes en algún momento dado. Son gente inocente, pero tampoco vamos a decir que todos son inocentes de todo, como se les suele decir por ahí. Entre los fallecidos siempre hay gente que es buena, gente que es mala, gente que ha sido benefactora y hay gente que ha sido perversa. Pero en general, al desconocer sus identidades, simplemente decimos, pues son inocentes. Y son inocentes porque pues, a lo mejor ellos no tuvieron la culpa de que el gobierno de repente sacara los tanques a las calles para reprimir una protesta y matar a toda la gente, ¿no? Entonces, estos son, a mi entender, los distintos casos en los que se suelen rendir honores y homenajes. Los héroes, los mártires, los benefactores y gente muy querida, y los inocentes víctimas de fallecimiento. ¿Qué ocurre con los motociclistas? Yo creo que a los motociclistas podríamos ubicarlos en los dos últimos grupos. Los que son gente muy querida, y algunos pueden llegar a ser benefactores, y los que son víctimas de fallecimiento siendo inocentes. Aquí tenemos que partir de la presunción de inocencia de los que fallecieron, porque aquí mucha gente me cuestionará, ¿cómo van a ser inocentes si van a 250 kilómetros por hora? Sí, hubo alguien que iba a 250 kilómetros por hora, pero no sabemos si todos los que fallecieron iban a 250 kilómetros por hora. Hay todo un mundo de motociclistas que procuran seguir las reglas, que procuran ser responsables, que procuran ser cuidadosos, que procuran manejar de la forma en que se tiene que manejar, y sin embargo, desgraciadamente, son estigmatizados por unos cuantos irresponsables que no lo hacen como debe de hacerse. Llama la atención que la convocatoria que se hace, pues llama a rendir homenaje a sus hermanos. A sus hermanos les llaman hermanos, y esta hermandad es como una cuestión por elección, porque incluso pues, muchos son clubes. Hay una hermandad que tiene que ver no con un vínculo de sangre, sino con el vínculo de una pasión que comparten en común, la pasión por el motociclismo. Tienen una pasión, hay una hermandad y hay una pasión, y es una pasión que para ellos es tan importante, pero que también es justificable en la medida en que es una pasión que puede ser inocua,
puede ser inofensiva cuando se le lleva bien, eh, aunque es riesgosa. Ya sabemos que el motociclismo siempre es riesgoso. ¿Por qué? Porque no llevas protección, no llevas carrocería. Aunque lleves tu casco y lleves tu equipo de protección, puedes resultar muerto igual que cualquier otro, porque a esas velocidades, pues incluso no es necesario ir tan rápido. A 100, 120 kilómetros por hora puedes estamparte o derraparte y morir. Y también puede llegar a provocar tu caída, que alguien más sufra lesiones o incluso la muerte. Pero estos vehículos son muy potentes, algunos más que otros, y pues para que puedan correr a esas velocidades, pues tienen mucha potencia y finalmente son vehículos de muchos kilos de peso, 400, 300, 200 kilos ya es bastante para provocar un serio daño. Sin embargo, hay forma de hacerlo bien, hay forma de conducir bien la motocicleta y entonces la motocicleta y el motociclismo como tal se salva de la censura porque no es malo en sí mismo, es como la pistola, una pistola que puede matar a un inocente, pero también puede matar a una persona que era una amenaza para el inocente, o no matar a nadie, y no matar a nadie porque eres tú el que la activa, tú eres el que decide. Igual la motocicleta. La motocicleta es un vehículo peligroso, el motociclismo es una actividad peligrosa, pero no es mala en sí misma. Entonces parece que tenemos que dejar de estigmatizar a los motociclistas en general. Entonces tenemos que destacar que existe el mal motociclista y el buen motociclista. Hay un buen motociclismo. Si se fomenta el buen motociclismo, este tipo de accidentes pues no vamos a decir que se acabarían, pero sí se reducen de una forma importante. Entonces, una vez hecho el análisis, pues tenemos que darnos cuenta que los culpables en este tipo de accidentes no es el motociclismo, no es la motocicleta, ni es el motociclista. Es cada motociclista en particular, el que manejó mal, el que decidió acelerarle a 180, 200, 250 kilómetros por hora, el que sin tener la pericia, la experiencia o el conocimiento necesario, se puso a exponer la vida de los demás. Pero fue uno, dos, tres, algunos. No son todos, no pueden ser todos. Entonces, el culpable es la irresponsabilidad y la prepotencia. Y esta está presente no solamente en los motociclistas. Hay automovilistas irresponsables y prepotentes, hay ciclistas irresponsables y prepotentes, hay peatones irresponsables y prepotentes, y que también en algún momento dado llegan a provocar un accidente. Claro, la motociclista nos salta más a la vista porque es más rápida, porque es más potente, porque nos estresa más, es más visible, pero la irresponsabilidad está en las personas, no en la motocicleta. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se nos ocurren? Para empezar, pues que todos fomentemos la idea de que tenemos que tener un buen entrenamiento para practicar el motociclismo, o aunque no lo practiques deportivamente, para si utilizas tu motocicleta para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a la tienda, etcétera, pues siempre hay que saber que la motocicleta no es simplemente como caminar o como montar una bicicleta. Hay que tomar cursos, hay que tomar capacitación sobre motociclismo, hay que compartir los conocimientos que tenemos con los demás para que todo el mundo sepa. Y yo creo que desde aquí tendríamos que hacer un llamado a los gobiernos para que den cursos de conducción de motocicleta, para que se masivicen los cursos de conducción de motocicleta, para que se fomente una cultura del motociclismo mucho más amplia, porque en el fondo lo que ocurre muchas veces es que quienes tienen estos accidentes son chicos que aprendieron a manejar su motocicleta solos, sin un entrenamiento adecuado, sin una capacitación adecuada, gente que tiene a lo mejor una cultura deficiente, y aparte normalmente suelen ser muy jóvenes, con la adrenalina hasta arriba y son difíciles de controlar, pero si generalizamos y masivizamos los cursos de la buena conducción del motociclismo, puede ayudar bastante, aparte de que se apliquen los reglamentos de tránsito, porque también es muy importante que la cultura se fomenta también ahí con el respeto a los reglamentos y a la ley.
Entonces, yo sugiero que dejemos de estigmatizar. Es muy lamentable lo que ocurrió y ojalá y no siga ocurriendo o ocurran los menos accidentes posibles, pero todo va a depender de que como sociedad fomentemos y promovamos una cultura del motociclismo responsable. No se trata de que hay que satanizar a los motociclistas. Y ya para cerrar con nuestra pregunta, yo considero que sí es lícito y sí es razonable que se le haga un homenaje a los motociclistas caídos, partiendo del presupuesto de que la gente que los conoció considera que son inocentes. Y si ellos consideran que son inocentes, tendríamos que darles el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, y finalmente son vidas que se perdieron, que no fue una, no fueron dos, fueron 6 vidas que se perdieron en ese accidente. Y si este homenaje se hace como se hizo, fomentando el buen motociclismo, fomentando el respeto a las reglas, el respeto a los límites, me parece que estamos exagerando al pretender satanizar o estigmatizar esta expresión de los motociclistas. Y bien, bueno, aquí dejo este video, ya se hizo muy largo. Los invito a que se suscriban a mi canal y que por favor me sigan en sus redes sociales. No dejen de darle me gusta al video para que pueda llegar a más gente. Saludos.